Seguimos conversando en la mañana del 11 en vivo con el candidato presidencial Pablo Mieres. Antes convocamos a Marcela González, que está allí en el móvil. Tengo una luz rojo que me hace así, móvil. Allí la vemos a Marcela con el doctor Fernando Cairo. Estamos contigo, adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, sí, estamos con Fernando Cairo, subdirector de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado, en el Museo Mazzoni. Nosotros le decíamos que íbamos a venir acá, pero bueno, para hablar, luego vamos a recorrer el museo y vamos a ver los arreglos que hicieron y lo lindo que es este museo y todas las cosas que se hacen generalmente aquí, pero estamos hoy también porque, bueno, los vecinos o la comisión de los amigos del Museo Mazzoni siempre están haciendo cosas para, bueno, mejorarlo, y bueno, por eso estamos aquí para decir lo que se va a hacer, para que los televidentes se enteren de que, bueno, se viene una recaudación. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por recibirnos. Muchas gracias, el placer es nuestro de recibirlos acá. Sí, efectivamente, la Comisión de Apoyo al Museo Mazzoni organiza para este domingo, a partir de las 12:30 en el Centro Español, una paella benéfica. Cada persona, cada uno de los que quiera, puede ir, comprar su porción, que sale 300 pesos, y estará colaborando con el Museo Mazzoni, que en realidad es un arreglo de los pocos que nos van quedando grandes, que es la sustitución de las ventanas del salón de actos. Con ese dinero se va a comprar la madera y la carpintería de la Intendencia va a hacer las ventanas a nuevo, porque bueno, se han deteriorado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, y bueno, hay que hacerlas. Y los vecinos que están organizados en esta comisión honoraria siempre están ayudando y buscando las fórmulas de recaudación. En este caso es una muy simpática, se van a partir las patas, porque el Centro Español colabora con nosotros, tiene el know-how de hacer una paella y que le salen muy ricas, dicho sea de paso, y este domingo a partir de 12:30 en el Centro Español se podrá degustar la paella por una módica suma de 300 pesos la porción. No hay que cocinar este domingo, hay que comer paella. Exactamente. Y hoy viernes también aprovechamos la oportunidad y los invitamos a una conferencia muy interesante que va a tener lugar en el propio museo a partir de las 19 horas a cargo del doctor Enrique Bianchi sobre la llegada del ferrocarril a Maldonado y a Punta del Este. La historia del ferrocarril, muchos de los que ya peinamos canas viajamos en el ferrocarril, y es un recuerdo muy lindo que hoy lo vamos a revivir porque además hay unas fotos muy buenas que se van a proyectar. Y bueno, la convocatoria es para las 19 horas con entrada libre en el propio museo ubicado en la calle Ituzaingó 789. Bueno, genial. Nosotros empezamos con esta información con Fernando, ¿no? Primero la paella, segundo la charla que va a ser en vivo. Marce, sabemos que vos tenés que seguir con la entrevista que tenés en piso, y cuando regresemos con Fernando vamos a recorrer un poquito el museo para que aquellas personas que aún no lo conozcan, que creo que debe ser un poco raro que no conozcan este museo, lo vean, y además lo seduzca para venir a conocer y a disfrutar este lugar que es maravilloso y que tiene muchísima historia. Así que en un ratito regresamos con vos. Muchas gracias, Marcela, por este aporte. El saludo para el doctor Cairo. Volvemos con ustedes dentro de un ratito. Seguimos conversando con el candidato presidencial por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Ayer escuchaba a Talvi y a Mujica hablando del tema del Estado. Talvi, que propone en 5 años suprimir o bajar en 50.000 los funcionarios públicos, simplemente no proveyendo las vacantes que quedan por jubilación o por fallecimiento, sin resentir las tareas del Estado, ¿no? Por otro lado, Mujica dice que se necesita un Estado más grande, que sea más eficiente, no que sea el Estado el que ponga, sino que el Estado sea socio del privado, con la gestión del privado. Entonces digo, suprimir los cargos, o achicar el Estado bajando los cargos, agrandar el Estado, son dos planteos bien diferentes, pero los dichos de Talvi le valieron inmediatamente la réplica. Bueno, el PIT-CNT está movilizado en contra de esa propuesta, que los ciudadanos podemos pensar, pero ¿por qué se enojan? Está bien, es una forma de achicar el Estado y, bueno, en definitiva, bajar los costos, ¿no? Pero por otro lado la pregunta, ¿y se puede seguir siendo eficiente? Porque el oficialismo dice, bueno, pero ¿dónde creció el Estado? En educación, hay muchísimos más estudiantes hoy matriculados. En seguridad, que bueno, más allá de los resultados, se han desplegado muchas funciones en materia de seguridad. ¿Qué opinión tiene el Partido Independiente? Nosotros tenemos un planteo bien claro. Además tenemos al especialista en reforma del Estado, que es Conrado Ramos, que es el autor del capítulo correspondiente. Un Estado eficiente e inteligente que rinda cuentas.
tres cosas bien concretas y profundas. O sea, el tema no es más grande o es más chico. El tema es que sea eficiente, que sea inteligente, que lo que haga lo haga con inteligencia, que lo haga bien y que además rinda cuentas, que haya evaluación de la gestión y que por lo tanto en función de eso se van reduciendo, cambiando, etcétera. Que hay gasto público excesivo, no tengo ninguna duda. Usted ha hablado de cargo de confianza, por ejemplo. Por ejemplo, los cargos de confianza, nosotros creemos que hay que poner una lupa en cada oficina, en cada repartición pública y empezar a recortar gastos excesivos, despilfarros, cosas que se hacen sin cuidado. El tema de las vacantes, yo creo que hay que tener cuidado en el sentido de que las vacantes que no se provean sean de cargos que no son requeridos, que los hay. Pero, a ver, si hay una vacante en educación, sobre todo un candidato que está planteando construir 135 liceos nuevos, 136. Bueno, esos liceos hay que meterles profesores, hay que meterles personal, adscriptos, directores, etcétera. Entonces, ojo con exagerar. Yo creo que las vacantes que no son requeridas hay que suprimirlas, no hay ninguna duda. Y eso es el resultado de un análisis muy serio y muy profundo y rápido, en donde hay que decir, bueno, acá esto no funciona, esto se debe... Y es más, yo creo que hay áreas del Estado que hay que revisar si tienen que seguir cumpliendo funciones. Voy a dar un ejemplo, que como estuve en la comisión investigadora de ANCAP, lo conozco bien. La división cementos de ANCAP no tiene por qué existir. Es decir, ANCAP debería desprenderse de las plantas de cemento, porque en realidad que el Estado fabrique cemento no es un área estratégica, como sí lo es el combustible. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Hace 15 años que ANCAP pierde un promedio de $10 millones por año por producir cemento y compite con otra empresa que es privada, que gana mucha plata gracias a la ineficiencia de ANCAP. Entonces, que ANCAP se desprenda de las dos plantas, eso significa vender la planta de Paysandú y la planta de Minas, y que haya un privado que pase a funcionar en un régimen de mercado privado, como corresponde. Privatizamos áreas del Estado. En esa área, y sí, porque en realidad, como hizo este gobierno, finalmente, cuando todos nos enteramos que ANCAP tenía una empresa que se dedicaba a vender perfumes y repelentes, y perdía plata, y la vendía, la cerraron, se acabó, ahí no funciona más. Pero, a ver, ¿es función del Estado vender perfumes y repelentes? Es ridículo. Entonces, así como eso, hay mucha cosa que está en un estado paralelo, que está en una zona de sombra, que es el Estado que funciona con reglas del derecho privado y por lo tanto ajeno al control propio del derecho administrativo. Y bueno, ahí hay que revisar también. Cada empresa pública tiene varias hijas y nietas que no sabemos qué hacen, pero que algunas pueden ser muy útiles y otras no. Entonces, hay mucha tela para cortar en el Estado que no tiene que ver con echar funcionarios, que me parece que es el gran tema, que echar funcionarios depende. Pero que nadie habló de echar funcionarios. Claro, bueno, reducir vacantes es una manera de reducir el Estado. Bien. Pero no es echar, es decir, bueno, usted se jubila, bueno, su cargo no es necesario, pero no lo proveo. Pero si es un docente, ¿qué hacemos? No, un docente sí, es clave. Entonces, claro, por eso hay que tener mucho cuidado con planteos radicales. ¿Y por casa cómo andamos, senador? El Parlamento, siempre se habla de los gastos que tienen los legisladores, primero lo que ganan, ¿no? Que más allá de que es una tarea de enorme responsabilidad, nada más ni nada menos que redactan las leyes que rigen el país desde todo punto de vista, pero las partidas, los viáticos, la prensa, gasto de secretaría, yo creo que el tema de los pases en comisión, que está siendo muy polémico. ¿Qué hay para recortar en el Parlamento? Hay tela para cortar. Sí quiero decir, para que la gente ubique la dimensión del gasto del Parlamento, la Presidencia de la República, no el Poder Ejecutivo, esa estructura que está en la torre ejecutiva, la Presidencia de la República, tiene un presupuesto mayor que todo el Parlamento junto. Y ahí sí hay tela para cortar. Porque ahí se ha convertido en un arbolito de Navidad donde todos los años le colgamos nuevos chirimbolos. Y todo lo que está en la Presidencia de la República está fuera del control parlamentario, lo cual es más grave todavía. O sea que no quiero eludir el bulto, ahora voy al Parlamento, pero quiero decir, hay que mirar Presidencia de la República y hay que recortar mucha cosa. ¿Y qué se podría recortar en Presidencia, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la Secretaría de Deportes no tiene que estar en Presidencia de la República, porque entre otras cosas la materia deporte tiene que estar bajo control parlamentario, como estaba antes, Cuando era el Ministerio de Deporte. Yo no digo que vuelva a estar con turismo, porque son dos materias bastante separadas, pero tiene que salir de allí. Hay que ver en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
cuáles son los cargos y las funciones, etcétera. Pero hay la Secretaría de Cambio Climático se creó. Teniendo una Dirección Nacional de Medio Ambiente, se creó una Secretaría de Cambio Climático en Presidencia de la República. ¿Y qué hace esa Secretaría? ¿Ha hecho algo? No sabemos, en realidad. Nosotros porque ustedes no lo pueden controlar. No podemos controlarlo. Entonces, Presidencia es todo un tema que parte de la investigación de la que hablaba antes, es decir, oficina por oficina, ver qué cosas se hacen en cada uno de los aspectos del Estado. En el Parlamento, sin duda que hay cosas que seguramente hay que recortar, porque hay lo mismo, hay que analizar oficina por oficina y ver, porque el gasto de los parlamentarios en sentido estricto es una parte no mayoritaria del gasto del Parlamento, porque el Parlamento tiene 3 unidades ejecutoras. Tiene la unidad ejecutora Cámara de Senadores, la unidad ejecutora Cámara de Representantes y la unidad ejecutora Comisión Administrativa. Bueno, tenemos que hacer lo mismo que hay que hacer con el resto del Estado. Ponerle la lupa y ver dónde se están haciendo gastos que son superfluos, dónde se están haciendo gastos que no deben ser y recortar de manera tal de que se vuelva una cosa más eficiente e inteligente. Reducir la cantidad de legisladores, que también se escuchó por allí. Yo creo que ese es un error, pero lo digo con franqueza. Capaz que la discusión sí, que me parece interesante, es si hay bicameralismo o unicameralismo. Pero la representación del territorio, porque ojo, cuando se habla de recortar el número de legisladores, hay que tener cuidado de no afectar la representatividad territorial, que tiene que ver con la presencia de representantes de los distintos departamentos, y a mí me parece que eso es muy valioso, porque yo soy alguien que recorre el país permanentemente y sé que cada departamento, que cada comarca, que cada lugar tiene sus propios problemas, y está bueno que haya representantes electos por la ciudadanía en el Parlamento Nacional. Entonces, el debate puede ser si es mejor un régimen unicameral o bicameral. En su momento nosotros habíamos planteado la posibilidad del unicameralismo cuando el partido se fundó. Después ese tema quedó un poco de costado, pero me parece que ese es un buen debate. No tanto el tamaño de la Cámara de Representantes, que me parece que es un tamaño razonable. Y bueno, son debates que hay que seguir, pero no con esa idea de, acá hay que recortar la representación ciudadana. Ojo con eso de decir pasar a de repente 2/3. los gastos, ¿no? Porque que hoy sigan recibiendo una partida de prensa cuando en realidad está todo acá en un dispositivo electrónico. No me vas a decir que usan la plata en comprar el diario papel. Un viejo los gastos de secretaría. El tema de, lo que, un legislador hasta 5 cargos, 5 pases en comisión. Eso se fue recortando, antes eran más, se ha recortado. Los pases en comisión, en la medida que no hay una provisión de servicios desde el Parlamento. Hay parlamentos en el mundo, la gran mayoría, que le proveen servicios de asesoramiento técnico. Acá no los tenemos. Son necesarios, justamente, tener a alguien técnico en materia económica, en materia financiera, pero antes eran menos, me parece. Eran 2, después se pasó a 3 y después a 5. No, al revés. Yo escuchaba el otro día a Conrado Hughes en el programa Todas las Voces y él hacía un raconto de cuando él fue director de la OPP en los años 90, que eran más y después aumentó, y que incluso después que él dejó la OPP lo llevaron a 5. La verdad que yo no estaba en el Parlamento en ese momento, no tengo idea de cómo fue el proceso, pero tengo la idea también de que en una serie de cosas se ha tratado de moderar. Lo de la partida de prensa es obvio que tiene un origen de los años 90. Claro, otra época, es de modé. Pero que además fue una manera de aumentar el sueldo en tiempos de hiperinflación, que era una manera equivocada. Sueldos encubiertos, digamos. Sí, exactamente. Es un error. Senador, seguiría la charla, pero nos comprometimos a liberarlo, así que vamos a cumplir. Yo le agradezco mucho que una vez más nos haya visitado. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, como siempre, estaremos en contacto. Sí, señor. De aquí a las elecciones, de repente tenemos posibilidad de seguir charlando. Un placer, muchas gracias. Hacemos la pausa, enseguida volvemos.